Te saludo, mi querido espectador. Esta es una historia sobre la infidelidad conyugal, sobre la traición y las consecuencias que esto conlleva. Y si tú, al igual que yo, apoyas los valores familiares y condenas la infidelidad, suscríbete al canal y dale like a este video. Comencemos. La desaparición de mi esposa en medio del animado ambiente de la fiesta me pareció extremadamente extraña, especialmente considerando que la enorme casa de mi abuelo estaba llena de habitaciones. Sin embargo, seguí buscándola, abriendo una puerta tras otra, como si simplemente se hubiera disuelto en el aire denso y sofocante del lugar. No podía quitarme de la cabeza la esperanza de que no se hubiera perdido ni sentido abrumada por el entorno desconocido de la casa. Era su primera vez en una reunión familiar de este tipo, y en silencio recé para que nada saliera mal. Abrí otra puerta más, sin esperar demasiado en este punto, pues parecía ser ya mi 10º intento. Pero cuando abrí esta última puerta, encontré algo completamente inesperado. Ese día, mi esposa y yo se suponía que celebraríamos el 80 cumpleaños de mi abuelo bajo un cielo despejado y un clima cálido. Sabíamos bien que mi abuelo, conocido por su energía inagotable y su espíritu juvenil, intentaría hacer de este día algo inolvidable. Tenía tal pasión por la vida que, hace unos años, incluso se saltó nuestra boda, eligiendo en su lugar irse de viaje con sus amigos. Esta vez, estaba decidido a compensarlo y finalmente conocer a mi esposa. Le había advertido de antemano que mi abuelo no era como los abuelos comunes. Era un espíritu libre, siempre en busca de nuevas aventuras y sin envejecer en el alma. De camino a la fiesta, mencioné que muchos de los invitados probablemente serían más jóvenes que nosotros, personas que él había conocido cuando eran adolescentes. Incluso bromeé diciendo que podríamos encontrarnos con su compañera, significativamente más joven, quien probablemente llevaría algo demasiado revelador. Cuando llegamos al gran salón, la risa atronadora de mi abuelo llenó el espacio, esparciendo alegría por toda la sala. Su energía parecía iluminar el lugar, atrayendo la atención de todos. Nos recibió con una amplia sonrisa y un brillo travieso en los ojos, claramente encantado con nuestra llegada. Nunca pude decir con certeza cuán genuina era su sonrisa, ya que tenía la costumbre de pasar repentinamente de la alegría al murmullo silencioso. No obstante, lo abracé con fuerza, sintiéndome algo inseguro, pero tratando de mostrar mis sentimientos. Mi esposa quedó inmediatamente encantada por su carisma cuando intercambiaron saludos. Tenía un don para disipar cualquier tensión con su sola presencia, y ella rápidamente cayó bajo su hechizo. Parecía que tenía una habilidad natural para conectar con las personas sin esfuerzo. Observé cómo su admiración crecía, como si fuera absorbida por su órbita. Estaba asombrada de lo fácil que le resultaba relacionarse tanto con jóvenes como con ancianos. Mi abuelo era un maestro de la comunicación a través de su humor excéntrico e ingenio, derribando barreras con facilidad. Su amor por la vida era innegable y su energía positiva era contagiosa. Mi esposa parecía casi hipnotizada por él, dándose cuenta de que la edad no importaba y que el secreto de la eterna juventud estaba en la mentalidad. Sin embargo, no podía sacudirme la creciente inquietud al ver cómo ella se dejaba influenciar cada vez más por él. A medida que avanzaba la noche, su fascinación por mi abuelo se volvió cada vez más inquietante. Le sugerí en voz baja que moderara un poco su entusiasmo, pero ella estaba cautivada por su encanto. Incluso me tomó el pelo, acusándome de carecer de su espontaneidad y su entusiasmo infantil. Me di cuenta de que era hora de establecer algunos límites, recordándole con delicadeza que, a pesar de su espíritu juvenil, seguía siendo mi abuelo. La fiesta estaba en pleno apogeo, con música animada sonando y parejas girando y bailando por la sala. De repente, mi esposa se dirigió a mi abuelo y lo invitó a bailar. Pensé que solo era un gesto inofensivo, algo divertido entre miembros de la familia. Al principio, simplemente disfrutaban de la música y del momento. Pero, poco a poco, su interacción empezó a tomar un tono inapropiado. Lo que comenzó como una diversión inocente
se convirtió en algo inquietante. Su conexión en la pista de baile adquirió una vibra que no parecía adecuada, dada su relación. Siguieron bailando, completamente absortos el uno en el otro y en el ritmo de la música, como si no se dieran cuenta de que habían cruzado cierto límite. Me quedé al margen, sintiendo una mezcla de confusión, vergüenza y ansiedad. Estaba dividido entre querer intervenir y no querer armar un escándalo, buscando desesperadamente una manera de detenerlos sin agravar la situación. Mi mente daba vueltas con emociones. Reuniendo todo mi valor, me acerqué a ellos en silencio justo cuando la música empezaba a desvanecerse. Esperé a que la melodía terminara antes de colocar suavemente mi mano en el hombro de mi abuelo. Acercándome, sugerí que hiciéramos una pausa en el baile y nos uniéramos a los demás invitados para conversar. Al percibir mi incomodidad, tanto mi esposa como mi abuelo aceptaron, sin darse cuenta de las reacciones que su baile había provocado entre los presentes. Nos movimos a un lugar más privado, lejos de miradas indiscretas, para hablar sobre la importancia de establecer límites y considerar los sentimientos de los demás. Cuando mi esposa abrió la boca para decir algo, la interrumpí, sintiendo que había más que necesitaba expresar. Cuando se giró para irse, le agarré la mano, mirándola directamente a los ojos, y le advertí que si volvía a cruzar mis límites, esa noche o cualquier otra, no volvería a casa conmigo. Ella protestó, diciendo que mis acciones la estaban lastimando, pero en mi enfado, no pude controlar mis emociones. La aparté de un empujón y me fui, temiendo que, si me quedaba, pudiera hacer algo aún peor. Dejándola de pie en el pasillo, me alejé rápidamente. La culpa me invadió, pero en lugar de enfrentarla, decidí ahogar mi ansiedad con unas copas. Sumergido en la energía de la fiesta, sentí cómo el alcohol adormecía mis emociones. Aunque la sala estaba llena de risas y celebración, no podía deshacerme de la sensación de ansiedad que me carcomía por dentro. Mis pensamientos volvían una y otra vez a mi esposa mientras estrellaba mi vaso contra la barra. De repente, me di cuenta de que llevaba mucho tiempo desaparecida. El pánico se apoderó de mí mientras escaneaba la habitación, buscándola entre la multitud. La culpa que había reprimido antes resurgió, ahora mezclada con miedo. Me abrí paso entre la gente, gritando su nombre, pero no hubo respuesta. Busqué frenéticamente, pero las habitaciones que antes estaban llenas de vida, ahora parecían inquietantemente silenciosas. Con cada segundo que pasaba, mi miedo se intensificaba. El tiempo parecía ralentizarse. Cada minuto se sentía como una eternidad, mientras los remordimientos y las dudas giraban en mi mente. ¿Cómo me había dejado perder el control de esa manera? Me recriminé por haberle fallado como pareja, con el peso de la vergüenza oprimiéndome como una niebla sofocante. La amargura hervía dentro de mí, su rechazo aún fresco en mi memoria. Me cansé de abrir puerta tras puerta solo para encontrarme con la decepción. Sin embargo, me encontré frente a otra puerta, inseguro de si podría soportar lo que hubiera detrás. Una sensación de desesperanza pesaba sobre mí, pero un leve destello de determinación permanecía, instándome a intentarlo una vez más. Abrí la puerta, preparándome para otro descubrimiento doloroso. Lo que vi al otro lado de la puerta superó mis peores temores. Para mi horror, encontré a mi esposa atada a la cama, y en la esquina de la habitación, de pie en las sombras, estaba mi abuelo. No estaba en absoluto preparado para una escena tan impactante. Siempre había sabido de sus problemas con mujeres más jóvenes, pero verlo allí con mi esposa era incomprensible. El hecho de que ella pareciera quererlo me destruyó. Un torrente de emociones, vergüenza, asco, traición, me invadió. Me sentí traicionado no solo por ella, sino también por él. La escena era repulsiva. Mirándolos con incredulidad, sentí que me observaban como si hubiera interrumpido su paz. Quería atacar, hacerles sentir el dolor que me estaban causando, pero me contuve, dándome cuenta de que, si tuvieran un mínimo de conciencia, no habrían llegado tan lejos. Lo único que pude decir fue un sorprendido «¿Qué demonios?».
en un intento de entender cómo mi esposa podía estar de acuerdo con esto, como si tratara de convencerme de que no era su elección. Me quedé allí, atónito, tratando de procesar lo que veía. Mi abuelo seguía inclinado sobre mi esposa, luciendo perdido, con la mirada vacía. Ni una palabra salió de sus labios en esos momentos agonizantes. Finalmente, reuniendo fuerzas, le pregunté, ¿tienes algo que decir? Su mano se aferró a su pecho, su rostro palideció y el sudor perló su frente. Me mantuve firme, apoyándome en mi cadera, y dije, ahora tienes la oportunidad de interpretar el papel más grande de tu vida. No me conmovió su remordimiento por lo que había hecho con mi esposa. Tras una breve pausa, se desplomó sobre ella. Al principio, pensé que estaba fingiendo otra vez, como solía hacerlo. Pero cuando mi esposa, habiendo perdido toda dignidad, gritó que se lo quitaran de encima porque ya no podía soportar su peso, me di cuenta de que esta vez no estaba fingiendo. Después de traicionarme con mi propio abuelo, mi esposa tuvo el descaro de mirarme como si esperara ayuda. Siempre supe que no lloraría la muerte de mi abuelo, pero no había anticipado sentirme aliviado. Me acerqué, revisé su pulso y dije fríamente, «Está muerto». Luego me di la vuelta. Ella me llamó, preguntando a dónde iba, suplicante. Le respondí que dejaba atrás tanto a mi abuelo como su última vergüenza. Abriendo la puerta de par en par, vi a los invitados dispersos por la casa, disfrutando de la fiesta. Grité, «Vengan a ver en qué estaba metido el abuelo en sus últimos momentos». Me hice a un lado, apoyándome contra la pared mientras ella comenzaba a llorar. Su horror creció al darse cuenta de que se había dejado atar por pura avaricia. Mis palabras atrajeron a la multitud, y los invitados irrumpieron en la habitación, atraídos por sus gritos. Cuando entraron, ella se derrumbó por completo, maldiciéndome a mí y a todos a su alrededor, suplicando que la desataran. Incluso en la muerte, mi abuelo parecía estar vivo en su último escándalo, mientras sus invitados comenzaban a documentar la escena. El espectáculo de un hombre de 80 años muriendo en los brazos de la esposa de su nieto era demasiado impactante como para no capturarlo. En cuestión de minutos, la desgracia de mi esposa se había esparcido por internet, y no era algo que pudiera asimilar fácilmente. Intentó ocultar su rostro, pero ya era demasiado tarde. Los invitados, al principio conmocionados por presenciar semejante escena, empezaron a tomar fotos y a compartirlas. Pronto, la risa llenó la habitación mientras se burlaban de lo absurdo de la situación. Aplaudí para llamar su atención y les agradecí por ser testigos de este espectáculo. Satisfecho con la humillación pública de mi esposa, decidí que el show había terminado y pedí a todos que se fueran. Mientras salían de la casa, la miré y dije, «No estuvo mal la actuación, ¿no crees?». Luego la dejé allí, sollozando junto al cuerpo sin vida de mi abuelo, todavía llamándome para que la ayudara. Al salir de la finca familiar, sentí el peso de la desesperación sobre mí, como una tormenta. No eran solo las paredes derrumbándose o los recuerdos desvaneciéndose lo que pesaba sobre mí, sino la agonizante realidad de que las dos personas más cercanas a mí, mi esposa y mi abuelo, me habían traicionado. Al poner un pie afuera, una oleada de ira creció dentro de mí, alimentada por su traición. No podía comprender cómo pudieron hacerme esto. Me abrumaba el hecho de que lograron orquestar su traicionero engaño justo delante de mis ojos. La sensación abrumadora de engaño y la revelación de sus mentiras ante mí solo avivaron mi furia. Pero a medida que me alejaba de la finca, una extraña claridad comenzó a atravesar las nubes de ira en mi mente. Empecé a ver la intrincada red que habían tejido, planeando cuidadosamente su traición, justo en medio de una celebración que se suponía que era nuestra. Todo había sido premeditado. Las señales siempre estuvieron ahí, pero yo estaba demasiado atrapado en mi propia felicidad para notarlas. En el silencio que siguió, me aislé, ignorando las preguntas de quienes me rodeaban. Perdido en mis pensamientos durante días, intenté aceptar los fragmentos destrozados de mi confianza. Luego, llegó la noticia del funeral.
La muerte de un pariente cercano me arrastró de nuevo a la familia, obligándome a enfrentar el caos del duelo y la rabia que aún ardía dentro de mí. Al principio, resistí la idea de asistir. ¿Por qué debería honrar a alguien que me había traicionado tan cruelmente? Pero, bajo el dolor, quedaba una pequeña parte de mí que anhelaba cerrar ese capítulo, un deseo de liberarme de las cadenas de la amargura y la ira. Anhelaba un cierre, el tipo de cierre que solo llega cuando enfrentas las verdades más duras. Al final, decidí asistir al funeral, aunque el peso de mi dolor parecía obstaculizar cada paso. No se trataba de perdón ni de una repentina iluminación, sino de la necesidad de recuperar mi fuerza y controlar mis emociones, lo que me impulsó a actuar. Mientras estaba frente al ataúd, mis sentimientos iniciales de furia e impotencia dieron paso lentamente a una tristeza profunda, entrelazada con un nuevo sentido de determinación. Cuando llegó el momento de pronunciar el discurso fúnebre, hablé desde el corazón, permitiendo que mis palabras reflejaran la verdad de mi experiencia. Tomé la decisión consciente de dejar atrás la traición que me había pesado durante tanto tiempo, y en esa elección, di el primer paso hacia la sanación. Al salir del salón del funeral, sentí una pequeña chispa de esperanza, una sensación que me había sido ajena durante mucho tiempo. Aunque sabía que mi camino hacia la recuperación apenas comenzaba, había dado un paso importante hacia adelante. Dejando atrás el dolor y las mentiras, hice una firme promesa a mí mismo: reconstruir mi vida con una nueva fortaleza, con perseverancia en mi corazón y una renovada fe en mi propio valor. El divorcio fue rápido, y ella se quedó sin nada, tal como lo estipulaba nuestro acuerdo prenupcial. No fue necesario presentar pruebas de su infidelidad. Todos sabían lo que me había hecho. Ahora, su vida en este pueblo no será fácil. Se ha deshonrado a sí misma, ha perdido su dignidad y ha renunciado al respeto de los demás. Lamento haber pasado 7 años de mi vida con una mujer que tan fácilmente se entregó a un hombre mayor y adinerado el día en que lo conoció.